Muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 7, integrado por Edwards Naranjo y mi persona Inés Hernández. En esta oportunidad le vamos a hablar acerca de uno de los métodos de integración numérica conocido como el método de Simpson. Como contenido, primeramente tenemos las generalidades del modelo, luego le hablaremos de los tipos de métodos, como es la regla 1/3, la regla compuesto aplicación múltiple, la regla 3/8, desarrollaremos problemas y finalmente las conclusiones. Como introducción, la integración numérica es el cálculo aproximado de una integral utilizando técnicas numéricas. En la actualidad existe una amplia gama de métodos disponibles. Sin embargo, en este trabajo hablaremos específicamente de la regla de Simpson. Dentro de las generalidades del modelo tenemos que es una forma de obtener una aproximación adecuada de una integral y mediante el uso de polinomios de grado superior para unir puntos y aproximar la función real. Es un método de integración numérica de integrales definidas. Básicamente la regla de Simpson consta de una función f de x que es el llamado el integrando. A es el límite inferior de la integración y B es el límite superior de la integración. Los métodos de Simpson disponibles es la regla de 1/3, la regla de 3/8 y el método compuesto. Dentro de los métodos tenemos como primer punto la regla de 1/3 de Simpson. Como vemos en la figura de la izquierda, observamos que el integrando f de x es aproximado por un polinomio de segundo orden entre b y m, mientras que el interpolante cuadrático es p en función de x, que está entre a y m. Sea una función f de x si entre f de a y f de b existe un tercer punto, entonces será posible ajustar por ellos una parábola. En la misma forma, si existen dos puntos entre f de a y f de b, entonces por esos 4 puntos se podrá ajustar una curva de grado 3 y así sucesivamente. Como vemos en la figura 1, se muestra la función que es una parábola que se aproxima a la función real. En este caso se calcula el área o la integral bajo la parábola que une los 3 puntos. La regla de Simpson de 1/3 resulta cuando se utiliza una interpolación polinomial de segundo orden. Como vemos, y está en función de f de x, que es igual a f de 2 de x. La función f de 2 es un polinomio de Lagrange de segundo grado, sea c, a más b entre 2. Si sustituimos f de 2 en función de el número de puntos y el número de segmentos, que en este caso al ser 1/3, decimos que la cantidad par es una cantidad par de segmentos y una cantidad impar de puntos. Entonces, sustituyendo en la ecuación integral, se obtiene que f de a más f de c más f de b nos da lo que conocemos como la regla de Simpson 1/3. Ahora bien, si asumimos que h es igual a b menos a entre 2 y c es igual a más b entre 2, entonces b la hacemos en sustitución de la ecuación anterior, nos queda que es igual a 2h más a. Ahora, de esta expresión, si a menos c por a menos b la sustituimos en la siguiente forma, finalmente vamos a obtener la siguiente integral, donde va para L1 de x, la derivada, va a ser de a b, la integral x menos c por x menos b entre a menos c por a menos b de la derivada es igual a 1 sobre 2 por h al cuadrado de la integral de a hasta a más 2h de x menos c por x menos b de la derivada. Usando la expresión u igual a x menos a para el cambio de variables, entonces obtenemos cada una de las ecuaciones observadas al lado derecho, en donde finalmente lo que queremos obtener es un y en función de h entre 3, ¿de quién? De la función de a más 4 de la función de a más b entre 2, que representa c, más la función de b.
Esto es lo que se conoce como la regla de Simpson de un tercio, cuya especificación se origina del hecho de que h está dividida en 3 intervalos, acotando pues que la regla de Simpson aproxima una integral compleja a una integral de un polinomio. Siguiendo con las sustituciones en la expresión h igual a b menos a entre 2, podemos expresar la ecuación anterior de la forma como se expresa en la ecuación 1.1. Adicionalmente, tenemos un error asociado que denominaremos ET, que es igual a menos 1 entre 90 por h a la 5, función elevado a la 4 de epsilon. El término epsilon de 4f lo podemos aproximar al promedio de la cuarta derivada, como observamos en la ecuación 1.3. Este error nos indica que este método es más exacto que otros métodos de integración, como la regla del trapecio. De las ecuaciones 1.1 y 1.2, la integral entonces es igual a b menos a por la expresión f de a más 4f de c, que es a más b entre 2, más la función de b entre 6, menos b menos a elevado a la 5 entre 2880 por h a la 5, la función de 4 por epsilon, que es la ecuación denominada 1.4. Siguiendo con los métodos, como segundo punto encontramos la regla de Simpson un tercio de aplicación múltiple, que es muy similar a la regla de Simpson un tercio normal, con la diferencia de que se divide en este caso el intervalo de integración en muchos segmentos o subintervalos, como se observa en la figura número 3. Es decir, en lugar de 2 segmentos se hace para n segmentos, donde n es de la forma 2k. Por lo tanto, h es igual a b menos a entre n. Por lo tanto, de la ecuación anterior, al sustituirla en la integral por el número de segmento y sacando un factor común b menos a y agrupando dos términos, entonces la ecuación de la regla de Simpson un tercio generalizada a un par de segmentos e impar de puntos, vamos a obtener un error, en este caso, el que se muestra en la ecuación 1.6 de e sub a igual a menos b menos a la 5 entre 180 de n a la 4 por la función elevada a la 4. Como tercer método tenemos la regla de Simpson 3/8, la cual describe la integración cerrada, es decir, para cuando los valores de la función en los extremos de los límites de integración son conocidos, además de aplicar la regla trapezoidal con segmentos más finas, es otra forma de obtener una estimación más exacta de una integral con el uso de polinomios de orden superior para conectar los puntos, en lugar de utilizar líneas rectas para conectarlos. Es de destacar que el método de Simpson logra convertir matemáticas superiores a aritméticas básicas. La regla de Simpson un tercio alcanza una precisión de tercer orden, mientras que esta, la de 3/8, suele ser el doble más exacta. En la figura número 4 observamos pues que en la derivación las constantes se determinan requiriendo que la parábola pase a través de los 4 puntos indicados, donde 3 delta de x entre 2 a 3 delta de x entre 2 en la ecuación, obteniéndose las reglas de los 3/8 de Simpson de a de 3 franjas es igual a la integral desde menos 3 delta de x entre 2 hasta 3 delta de x entre 2, como se observa en la ecuación, que va a ser igual a 3 delta de x entre 8 por y sub i más 3y sub i más 1 más 3y sub i más 2 más 3 más y sub i más 3. La regla de Simpson, en este caso también de 3/8, tiene un error por truncamiento que se describe a continuación. E de t es igual a menos 3 entre 80 f de 4 por epsilon multiplicado por el delta de x elevado a la 5. Continuando con la exposición, veremos algunos ejercicios donde aplicaremos la teoría de Simpson de un tercio y 3/8. En este caso, este problema plantea lo siguiente.
Un tanque de almacenamiento esférico tiene 120 pulgadas de diámetro y contiene gas seco a una presión de 30 psi. Si el diámetro aumenta a 125 pulgadas debido al calor y durante este proceso la presión es proporcional al diámetro, mediante la ecuación presión entre volumen a la 1/3 es igual a una constante C. Calcular el trabajo efectuado por el gas durante el proceso y el error relativo. Ok, bueno, aquí tenemos un breve resumen de la regla de Simpson de 1/3. Considere la función integrando f de x que observamos en la gráfica, que sería la que describe esta curva que estoy mostrando, cuya gráfica está entre los extremos x0, que sería igual al valor de a, y x2, que sería igual al valor de b. Hay otro punto a la mitad, que sería x1, que sería en este caso x0 más x2 entre 2, que sería el espaciamiento que tenemos entre x0 y x1, como se muestra aquí en la figura, ¿no? Para este caso, si utilizamos un polinomio de Lagrange, en este caso sería esta curva punteada que vemos aquí, que será la P2X de segundo grado, que sería utilizada como una aproximación de esta curva que sería f de x, ¿no? Aquí podemos observar la ecuación. Otra cosa que vemos aquí, que el área bajo este polinomio será una aproximación del área bajo la curva entre los límites a y b, que sería x0 y x2, ¿no? Esta sería el área que voy a calcular utilizando esta curva, que sería una aproximación del área que tendríamos bajo la curva de la función f de x, ¿no? Entonces aquí la conocida regla de Simpson de 1/3, se utiliza aquí la regla simple, donde h, que es el espaciamiento, es igual a la diferencia entre a y b, o b y a, dividido entre 2. Geométricamente, la regla de Simpson de 1/3 siempre aproxima al área bajo una curva, mediante el área que está bajo esta parábola de 3 puntos, ¿no? Aquí lo que debemos buscar es que el espaciamiento entre 0, 1 y 1, 2 sea constante, ¿no? Es una de las cosas que se persigue con esta metodología. Si continúa realizando la integración de este polinomio de Lagrange de segundo grado, luego de haber hecho la integración y manipulación algebraica, se obtiene la fórmula que se muestra a continuación, ¿no? Esta sería la forma que se utiliza para hacer el cálculo de Simpson de 1/3, donde podemos ver aquí tenemos h entre 3, que es lo que caracteriza a este tipo de regla. H sería el espaciamiento entre cada uno de los puntos, donde sería igual a la imagen de fx sub 0, el valor que obtenemos en este punto que está acá, más 4 veces la imagen de fx sub 1, que sería el valor que obtenemos acá, más fx sub 2. Realizando la integración obtendremos la solución a esta integral. En este ejercicio vamos a hacer una comparación tanto del método de Simpson de 1/3 con el método del trapecio aplicante múltiple. Entonces aquí vamos a hacer un recorderis de en qué se basa este método. Aquí los resultados obtenidos con la regla del trapecio sencilla por lo regular suelen conducir a un error grande, ¿no? Es por eso que aquí se propone el uso del trapecio de aplicación múltiple. Aquí se recurre a dividir el intervalo de integración, en este caso A y B, en varios segmentos iguales, para que los mismos sean iguales, que nos permita aplicar el método a cada uno de ellos, ¿no? Nuevamente aquí el ancho de cada segmento se denominará H, que será igual a B menos A entre el número de segmentos. Esta es la integral que se va a utilizar, la integral completa como se presenta a continuación. Posteriormente, que se sustituye la regla del trapecio en cada integral, se agrupan términos y esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar, donde aquí B menos A representa prácticamente el ancho de la base de cada trapecio. Y va a ser multiplicado por la imagen obtenida del fx sub 0, el valor de x sub 0, más la sumatoria desde i igual 1 hasta n de las imágenes de cada una de las subdivisiones. Esto dividido entre 2 veces el número de divisiones. Ya entrando en lo que es la solución del problema, partimos del cálculo del volumen de una esfera, la cual es 4/3 de pi por el radio al cubo.
Aquí, como estamos utilizando diámetro, sería lo mismo utilizar un sexto de pi del diámetro del cubo. Lo que nos piden es calcular cuál sería el trabajo ejercido por el gas. Entonces está definido como el área que está bajo la curva de la presión versus el vapor. Lo que integra se plantea de la siguiente manera, ¿no? Que el trabajo va a ser igual al cambio de la presión desde un volumen 1 a un volumen 2. Y la constante C, que es la ecuación que nos dieron, va a ser definida como el cambio del volumen a la 1/3 con respecto al delta de volumen que va desde ese mismo volumen 1 hacia el volumen 2. Ahora, sustituyendo lo que es el volumen de la esfera, se obtiene, una vez que se sustituye un sexto de pi por el diámetro del cubo, que estos serían los valores para el caso de que teníamos 120 pulgadas y 125 pulgadas. Es decir, estos serían el B1 y el B2. Luego, con estos datos se va a proceder a hacer el cálculo de la constante, que reemplazaríamos los valores iniciales, que sería este caso, el B1, y el volumen final, que sería el B2. Una vez con los datos de volumen, se procede a hacer el cálculo de la variable C, teniendo el dato de presión, el valor de volumen, obtenemos para esta constante un valor de 0,3102. Luego, con el mismo valor se puede despejar la P, para lo cual obtenemos que sería 0,3102 por B a la 1/3. Para el volumen final que tenemos, la presión adicional sería 31,25. Se procede a realizar el cálculo del valor teórico mediante la sustitución en la integral del cálculo del trabajo, donde tenemos la variable C, tenemos el cambio de volumen y obtenemos el valor indicado. Posteriormente vamos a hacer la comparación con el método de Simpson de 1/3, en el cual, como recordaremos, la integral se resolvía por el cálculo de h entre 3, que en este caso sería b menos a, si el 3 lo multiplicamos por el 2 que teníamos en la ecuación, que aquí es bajo 6, ¿no? Que sería todo esto, el b menos a multiplicado por la imagen de x sub 0 más 4 veces x sub 1 más fx sub 2 entre 6. Donde tenemos que el volumen inicial sería b más a entre 2. Procedemos a reemplazar los valores y el resultado es el que tenemos aquí, que sería 963.716,272. Para el cálculo de la presión 1, sustituyendo nuevamente los valores en la ecuación, obtenemos que la presión inicial sería de 30.63775. Bueno, aquí en esta tabla tenemos un resumen de los datos obtenidos. Como recordaremos, bajo el cálculo analítico obtuvimos el valor inicial a 30 psi, el volumen 2 con el nuevo diámetro serán a 31.25 psi y los valores obtenidos inicialmente. Al valor inicial sería de 904.778,684 pulgadas cúbicas y a la condición 2 sería 1.022.653,86 pulgadas cúbicas. El valor 1 que tenemos aquí es el que se calculó mediante la aproximación utilizando el método de Simpson de 1/3, que nos dio 963.716,271 pulgadas cúbicas. Y la presión que se obtuvo es de 30,63. Con este dato se procede a hacer el cálculo de lo que sería el trabajo mediante la ecuación que utilizamos anteriormente, donde relacionamos el volumen inicial, volumen 1, volumen 2, y lo dividimos entre 6, ¿no? Aquí obtenemos que para este caso el trabajo que se necesitaría sería de 3.610.929,137 librapiés por pulgada. Calculando cuál sería el error por el truncamiento, el error aproximado sería el W de trabajo que obtuvimos anteriormente, que es el que tenemos aquí, menos el valor resultante entre el valor teórico. Eso lo multiplicamos por 100 y obtenemos un valor de 0.0079%. Sería el error que obtendríamos cuando realizamos el cálculo a través del método de 1/3, es decir, un valor bastante exacto. Ahora se procede también a realizar el cálculo, como se mencionó inicialmente, a través de la regla del trapecio, pero de aplicación múltiple, ¿no?
en el cual aquí se observa cuál es el modelo matemático. Se hicieron 4 subdivisiones. Para cada una de las subdivisiones se calculó el h como b menos a entre n, que sería 4 en este caso el número de subdivisiones. Se obtuvo la ecuación para el cálculo de la presión en función al volumen a la 1/3. Se hicieron los cálculos de los diferentes volúmenes de cada uno de los segmentos, así también los cálculos de las presiones. Y posteriormente, con estos valores obtenidos, se procedió a realizar el cálculo del trabajo que se realizaría el gas para obtener esa expansión en la esfera, ¿no? Y poder así comparar con el valor teórico obtenido. Aquí podemos observar la ecuación para el cálculo del trabajo con los valores anteriormente obtenidos de cada una de las subdivisiones. Obtenemos para este método un valor de 3.611.105,098 libras fuerza por pulgada. Y cuando hacemos la relación con lo que era el trabajo teórico menos este valor que obtenemos entre el teórico, obtenemos un valor o un error de 0.003%. Aquí se muestra un resumen de los valores obtenidos del método de Simpson de 1/3. ¿Y qué podemos concluir? Bueno, que en base al análisis que se hizo de la regla de Simpson, obtuvimos un valor del cálculo del trabajo de 3.610.929,137 libras-fuerza por pulgada, mientras lo comparamos con este otro método del trapecio de aplicación múltiple, el valor del trabajo fue de 3.611.105,098 libras-fuerzas por pulgada. Podemos concluir que se logró una mayor aproximación en este caso con la regla del trapecio, y esto puede ser debido a que se utilizó un mayor número de particiones, ¿no? Lo anterior garantiza que la aproximación de una integral por los métodos de Newcote sea más aproximada si se utiliza una cantidad mayor de segmentos o particiones. Y tiene lógica, ¿no? Porque al aplicar más cortes, el área será más pequeña y la integral será más exacta porque tendrá menos errores. Entonces, en este caso obtuvimos una solución más cercana a la realidad utilizando el método del trapecio múltiple. Aquí vamos a mostrarle en forma breve un nuevo problema donde hacemos el cálculo a través de 3 métodos, ¿no? En este caso sería el método de Simpson de 1/3, el método del trapecio, el método de Simpson de 3/8 y la combinación de los mismos, para que podamos observar que muchas veces no solo se puede aplicar un método directamente, sino podemos utilizar combinaciones de métodos. En este caso, este problema que nos indica que la presión de un cierto fluido varía en función de la temperatura, la cual está expresada en grados Fahrenheit, y el ingeniero realiza diferentes mediciones, ¿no? Como se observa aquí en la gráfica inferior derecha, cuál es el comportamiento de la presión en base al cambio de temperatura, ¿no? Obtuvimos diferentes puntos, en este caso el ingeniero obtuvo diferentes puntos a valores de presión, valores de temperatura, y vamos a proceder primero utilizando integrando mediante el método del trapecio, ¿no? Aquí podemos observar que en el caso de X, que sería la presión, vemos cuáles son las subdivisiones, en este caso H, que vemos que sea constante, en este caso vemos que H es igual a 1. Luego se aplica la fórmula, ya que una vez que sabemos que el número de subdivisiones es igual a 5, utilizamos la fórmula de la integral aquí resaltada. Ya calculamos el intervalo de h, el cual era igual a 1, vemos que el espaciamiento es igual y se desarrolla la fórmula. Se reemplazan los valores que obtuvimos en la fórmula de la tabla. Estos son ese h entre 2 que fue el que calculamos, que es igual a 1, la imagen de x sub 0, 2 por 2, más 2 por la sumatoria de la imagen de x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5, y eso nos dará la solución de la integral. Entonces aquí el cálculo del área bajo la curva es igual a 225, utilizando el método del trapecio bajo el número de n que ya discutimos, el número de intervalos. Luego utilizamos el método de Simpson de 1/3 compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque para este caso
debido a que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 subdivisiones, el espaciamiento sigue siendo 1 como mencionamos anteriormente, n igual a 5. Como no es múltiplo de 2, no podríamos aplicar este método de Simpson de 1/3. Pero dividimos la integral y podemos aplicar distintos métodos en todo el intervalo. Entonces, para este caso, utilizaremos para estos primeros intervalos el método de Simpson de 1/3 que se aplicaría y lo complementaríamos con el método del trapecio. Entonces nos queda que la integral sería la integral que conocemos del método de 1/3 más aquí utilizaríamos el adicional que estamos utilizando para la última parte de la integral, que sería lo que corresponde al trapecio, ¿no? Aquí el h es la misma para todo, que corresponde a 1, y los imágenes, los valores de f sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 lo tenemos de la tabla. Cuando reemplazamos todos los datos, obtenemos que para la solución de la integral tendríamos un valor de 221.6667. Ahora el mismo ejercicio lo vamos a resolver integrando por el método de Simpson 3/8 compuesto, ¿no? En este caso nuevamente verificamos que el valor de n5 no es múltiplo de 3, por lo cual no se podría aplicar el método, pero nuevamente procedemos a dividir la integral y aplicamos distintos métodos a los intervalos que aplique. En este caso, en estos intervalos aplicaríamos el método de Simpson de 3/8 y en estos intervalos aplicaríamos el método de 1/3. Entonces la nueva integral estaría conformada por la ecuación que corresponde al método de Simpson de 3/8, que lo podemos identificar por el 3/8, que es el inicio de la ecuación, y el método que corresponde al 1/3, que se identifica aquí por el h entre 3. Luego que realicemos la sustitución de todos los valores que ya teníamos en la tabla, obtenemos que el valor que se obtiene, el cálculo bajo la curva de I, es de 233,333 mediante la combinación de estos dos métodos. Como puntos a resaltar aquí, luego de haber realizado los dos ejercicios, la combinación de métodos y toda la revisión de la parte teórica, podemos resaltar lo siguiente, ¿no? Que la integración con métodos numéricos es una herramienta útil cuando se trata de integrar una función complicada o datos tabulados. Como pudimos ver, también se puede realizar una combinación de métodos. Con el método de Simpson se puede aproximar una integral compleja a una integral de un polinomio. Con el método de Simpson se puede lograr convertir matemáticas superiores en aritméticas básicas. La regla de Simpson de 1/3 es útil cuando se tiene una cantidad par de segmentos y una cantidad impar de puntos. La regla de Simpson de 1/3 alcanza una precisión de tercer orden y suele ser el doble más exacta que la regla 3/8. La regla de Simpson de 3/8 es útil cuando se tiene impar de segmentos y una cantidad par de puntos. Tiene mayor utilidad en las aplicaciones de segmentos múltiples cuando el número de fajas es impar en relación a la regla de 1/3. Las reglas de Simpson de 1/3 y de 3/8 pueden aplicar juntas, como lo vimos en el ejercicio 2, sobre una misma curva para obtener exactitudes de tercer orden sobre todo un intervalo. Y finalmente, tanto la regla de Simpson de 1/3 como la de 3/8 es más exacta que otras formas numéricas de aproximar la integral, como la regla del trapecio. Sin embargo, aquí, claro, hicimos una comparación con el trapecio múltiple y vimos que era más exacto, pero si lo comparamos con la regla del trapecio simple, esta regla de 1/3 y 3/8 van a ser mucho más exactas que las otras reglas que regularmente se usan. Esto ha sido todo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta información con ustedes y estamos a las órdenes. Muchas gracias.